nuevamente estamos aquí en estas jornadas para poder conversar sobre temas de actualidad, ¿no? Y sobre temas que a veces nos preocupan demasiado, pero nos preocupan demasiado por las razones incorrectas. Deben preocuparnos, pero a veces nos dejamos llevar por una serie de elementos propagandísticos más que reales respecto a elementos como la inteligencia artificial, el transhumanismo, que es este supuesto y posible amalgamiento entre lo humano y lo artificial, ¿no? Vamos a ver ahora qué son estos fenómenos verdaderamente y cuál es la amenaza que se esconde, que no es una amenaza nueva. Bien. Se hace cada vez más presente en el imaginario colectivo, la cultura, los medios, la idea de la inminencia de un cambio que transformará la vida humana de manera absoluta y que transformará al hombre mismo en una escala sin precedentes. Y los entusiasmos y angustias que este cambio provoca se multiplican en las redes sociales, ¿no? Se habla ahora de, por ejemplo, el amplio poder que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Cómo uno puede conversar con la inteligencia artificial, hacerse amigo del ChatGPT, preguntarle cosas. Y eso entusiasma a unos y angustia a otros, ¿no? Al margen de la validez del sustento teórico y científico de esta pretensión, de este cambio absoluto que va a venir, y que no es tan sólida como parece, ¿no? Es menester desentrañar lo que nos revela la gran difusión de esta idea en nuestros días, ¿no? De esta idea de que ya las cosas no van a ser como antes, que el ser humano se va a potenciar mucho por las máquinas. Hay que ver si es válido esto, si va a venir este gran cambio, cómo va a venir y qué revela este entusiasmo por la tecnología de nuestra cultura occidental moderna, global, ahora. Vamos a ver esta crisis cultural desde la antropología filosófica clásica, como veremos después. Vamos a empezar con el transhumanismo, con la amenaza del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es ante todo un sueño, ¿no?, disfrazado de una realidad. ¿Cómo podemos resumir? Se ha dicho que el primer ser humano que vivirá 1000 años ya está vivo. Cuando cumpla 80 años, la medicina habrá avanzado tanto que habrá llegado a esta edad en unas excelentes condiciones de salud y podrá vivir un puñado de años adicionales, pongamos 40 años más. Y cuando llegue a los 120 años, la medicina habrá seguido avanzando y podrá revertir todas y cada una de las células de su cuerpo, incluidas las del cerebro, a su estado juvenil, de tal forma que, si no sufre ningún accidente, la muerte quedará situada para él o ella en un horizonte indefinido. Todo esto si antes no ha conseguido la inmortalidad por el procedimiento de integración con las máquinas. Esto es lo que dice Diegues, ¿no?, en un libro sobre el transhumanismo editado por la editorial Herder, que nos puede parecer una definición de transhumanismo algo exagerada, pero es un fiel trasunto, traduce adecuadamente lo que se expresa en documentos como la Transhumanist Declaration at the Humanity del 2010 de la World Transhumanist Foundation, de los escritos del multimillonario Ray Kurzweil e incluso de los bestsellers del prolífico historiador israelí Yuval Noah Harari, ¿no?, como Homo Deus, ¿no? Entonces, eso es lo que sería el transhumanismo, la capacidad de que a través de la tecnología el hombre podría superar sus propios límites, incluido el límite extremo que sería la muerte física misma. Ahora, hay que preguntarnos
si será posible alcanzar un horizonte semejante. En 2016, la revista Nature publicó un artículo de Dong, Milholland y Big titulado Evidence for a Limit to Human Lifespan, que es evidencia para un límite del arco de vida del ser humano. Allí se sostenía que el límite máximo para la duración posible de la vida humana está en torno a los 120 años. Y ya ha habido personas que desde hace mucho tiempo alcanzan los 120 años, ¿no? Pero no ha habido personas que superen esa edad. Desde una constatación espontánea, esta conclusión parece de cierto modo evidente. La base física corpórea del hombre no es inagotable. Toda mejora sintética, por más avanzada y abarcadora que sea, supondrá un funcionamiento orgánico mínimo que en esencia está sujeto a la corrupción y al deterioro. La posibilidad de radioterapias o quimioterapias, o incluso del despliegue controlado de síndromes autoinmunes o de mutaciones cancerígenas para frenar el deterioro celular inherente al envejecimiento, son todavía experimentos mentales que de concretarse involucrarían tantos riesgos a la salud como los que pretenderían frenar. Entonces, en este artículo se señala algo que los médicos honestos te dicen, ¿no? Siempre se requiere un mínimo fundamento orgánico para que un cuerpo siga viviendo. Y eso tiene su caducidad, su fecha de caducidad inevitable. En lo que respecta al futuro amalgamiento de la especie humana y las máquinas, más allá del eventual desarrollo de prótesis cada vez más sofisticadas, que convertirán, dicho sea de paso, a los deportes y pruebas de resistencia física sin mejoras en una suerte de sutileza, ¿no? Como el cultivo de la cetrería o de la comida orgánica, la posibilidad de alcanzar la singularidad, ¿no? ¿Qué es la singularidad? Es decir, por una parte la humanización plena de la inteligencia artificial y por otra la homologación absoluta de soportes y formatos entre la inteligencia humana y el software, que permitiría, por ejemplo, como se ve en la película Lucy, trasladar nuestra mente mediante una suerte de backup a un hardware totalmente artificial y por lo tanto potencialmente eterno, no es más que un sueño cinematográfico. Esta última posibilidad, la liberación absoluta de cualquier soporte orgánico, sería la vida eterna a la que lo más avanzado del movimiento transhumanista aspira. Ahora, profesor, usted nos ha dicho que este amalgamiento entre el hombre y la máquina, sea porque la máquina se humanice, sea porque el hombre pueda conservar su cerebro en un USB, por ejemplo, en la nube, y por lo tanto ya no requerir de nuestra mente, de un soporte biológico y por lo tanto potencialmente eterno, porque sería como cambiar, por ejemplo, tener un archivo de Word que escribiste en el año 1995 y seguir abriéndolo en nuevas computadoras, ¿no? ¿Por qué eso sería imposible, profesor? Alguien me diría. Y para eso tendríamos que recordar qué es la vida humana. La vida humana es acción inmanente. ¿Qué es acción inmanente? Es un movimiento en donde el agente del movimiento provoca un movimiento cuyo fin queda en él mismo. Algo que se mueve a sí mismo, es la acción inmanente, el movimiento inmanente. Y la vida es eso. En la vida, los órganos, por ejemplo, para que funcione el corazón, tiene que funcionar el sistema respiratorio. Para que funcione el sistema circulatorio, tiene que funcionar el sistema respiratorio. Y para que funcione el sistema respiratorio, tiene que funcionar el sistema circulatorio. Y como nada puede moverse a sí mismo, tiene que haber un principio distinto a los órganos que mueva a todos, en verdad, y que no sea reductible a los órganos. Y ese principio tiene que ser necesariamente inmaterial. ¿Por qué tiene que ser necesariamente inmaterial? Porque de no ser inmaterial no tendría la gradación ontológica superior para poder mover lo material, que está cerrado, lo material está cerrado, que por naturaleza no puede ir sobre sí mismo, no puede compenetrarse. Por ejemplo, pero profesor, ¿por qué no podría ser material? Si fuera material ese principio de vida, sería como el pulmón, o como el estómago, como el hígado, sería un órgano más, y no tendría ningún derecho a mover a otro órgano,
porque estaría en el mismo nivel ontológico, serían lo mismo. Tiene que haber un principio que esté más allá de los órganos y que los mueva a todos, porque nada puede moverse a sí mismo. Profesor, ¿cómo que nada puede moverse a sí mismo? ¿Cómo que nada puede hacerse a sí mismo? Imagínense, un carpintero puede hacer una mesa, ¿no es cierto? Pero para que la mesa sea hecha por el carpintero ya tiene que estar terminado. Tiene que existir, estar completo y hacer la mesa. Pero creer que algo puede moverse a sí mismo o que algo puede ser causa de sí mismo es como creer que el carpintero puede hacerse a sí mismo. Para hacerse ya tendría que estar hecho. Y como no se ha hecho, no está. Entonces tiene que haber algo que sea distinto a los órganos y que sea un principio de vida de todos los órganos. Y eso es el alma, que tiene que ser inmaterial. No puede compenetrarse la materia, no puede ir sobre sí misma. Por eso una de las... por ejemplo, yo podría tocar con la yema de mi dedo índice de la mano derecha, la yema de mi dedo índice de la mano derecha. Alguno puede intentar hacer eso. No se puede, porque la materia no se penetra a sí misma, ocupa un espacio. En cambio, con la inteligencia podemos pensar en la inteligencia. La inteligencia puede ir sobre sí misma, y es lo que estamos haciendo ahora. Eso se llama reflexionar. Y el carácter reflexivo de la inteligencia nos habla de su carácter inmaterial. Y si la inteligencia tiene un carácter inmaterial, el alma, que es el principio de la inteligencia, porque pensamos porque estamos vivos, tenemos inteligencia porque estamos vivos, también tiene que tener un principio inmaterial, que es el alma. Por ejemplo, ¿cuántas catedrales caben en mi boina? Esto es una boina, no es una gorra, como ustedes sabrán. O sea, lo que diferencia la gorra de la boina es que la gorra tiene forma, la boina no tiene forma, es amorfa. Pero bueno, ¿cuántas catedrales? No entra ninguna, pero ¿cuántas catedrales entran en mi mente? Potencialmente todas las catedrales del mundo podrían entrar en mi mente. Pero profesor, ¿cómo es posible si su cráneo es pequeño relativamente comparado con la catedral? ¿Cómo puede entrar la catedral dentro de su mente? Porque es inmaterial la inteligencia. Y esa plasticidad, esa capacidad de, como diría Juan de Santo Tomás, hacerse todas las cosas que tiene la mente, nos habla de que la mente tiene un carácter inmaterial. La inmaterialidad del principio de la vida, es decir, del alma, extensiva a todo el mundo orgánico, en el caso del hombre, es aún menos reductible a lo meramente físico. Las condiciones de reflexividad y de aprehensión de objetos abstractos de nuestra inteligencia y voluntad revelan su condición subsistente e independiente subjetivamente, es decir, en sí del cuerpo. Nuestra mente, en sí misma, no depende del cuerpo. Objetivamente, es decir, en cuanto a sus objetos, sí depende de la información que le den los órganos, que hacen uso de que le den los sentidos, que hacen uso de órganos. Pero en sí misma, por las cosas que ya hemos dicho, por la capacidad que tiene de ir sobre sí misma, etc., es independiente, el cuerpo es inmaterial, no lo necesita en un sentido absoluto, en el sentido de que puede conocer cosas en sí misma. Siendo así, ¿cómo podría alcanzarse una homologación entre una facultad y unos objetos inteligibles, esencialmente espirituales, y un lenguaje como es el software, que más allá de su sofisticación es por naturaleza un conjunto de ceros y de unos, de relaciones y cálculos básicamente material? Sería como pretender homologar una idea con el poco de tinta que la expresa, pretendiendo que la tinta podría agotar y equivaler a la idea, hasta ser no solo intercambiable con ella, sino su superación plena. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino definía el alma como actus primus corporis vitam aventis in potentia, acto primero del cuerpo que tiene vida en potencia. En el caso de los seres humanos, para tener vida es preciso tener principio de vida, es decir, alma, y también tener órganos, es decir, cuerpo. Incluso nuestra subsistencia ulterior a la muerte, por la condición espiritual de nuestra alma, como vimos, tiene como evidente precondición el haber estado en algún momento corporalmente vivos. En síntesis, el alma precisa vivificar un cuerpo. La separación del cuerpo natural y del alma conlleva la muerte. Pretender trasladar un alma a un nuevo cuerpo
sea artificial o natural, sería entonces posible en la medida en que sea posible crear vida a partir de lo inorgánico. Y eso no se ha podido hacer. Ahora alguien dirá, profesor, que no se haya podido crear vida a partir de lo inorgánico no quiere decir que no se pueda hacer en el futuro. Pero nunca se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el poder del hacer humano, del facere, se extiende solo a lo material. En palabras del Aquinate, de Santo Tomás de Aquino, facere est actus transiens in exteriorem materiam. El hacer humano es una acción transeúnte en materia externa. ¿Qué quiere decir una acción transeúnte? Por ejemplo, cuando yo muevo esto, por ejemplo, estaba aquí en el plato este vaso y lo he movido a la mesa, ahora lo vuelvo a poner en el plato. Hago un acto cuyo efecto queda fuera de mí, porque el vaso se ha ido fuera. Entonces el vaso es un objeto externo a mí que ha sufrido el efecto de mi acción. Esa es una acción transeúnte. ¿Cómo sería un acto que, por ejemplo, cuya finalidad queda dentro de mí? Por ejemplo, cuando soy virtuoso. Las acciones más vitales, por eso, son la virtud. Tanto las virtudes dianoéticas, que corresponden a la perfección de la inteligencia, como las virtudes éticas, que son las virtudes morales. Pero ahora, el acto externo, el facere, el obrar, el hacer máquinas, el construir cosas, siempre es hacia lo externo y hacia lo material. Entonces, y por lo tanto, si es un acto que siempre es hacia lo externo y a lo material, no podré crear algo inmaterial subsistente con eso. Lo que sí puedo hacer respecto a los actos morales, al obrar, es no crear un alma, puedo transformar un alma, puedo crear una segunda naturaleza, que es la virtud. Eso es la educación. Lo máximo que puede llegar el hombre con respecto a crear un alma es transformar un alma para el bien con la educación. Es decir, un profesor le dice a algún alumno y transforma su alma, pero y eso es lo máximo de obrar que tenemos hacia lo inmaterial, la educación. Pero la posibilidad que el facere, el hacer humano, ¿no?, que solo se centra en lo material, pueda crear algo inmaterial, es imposible, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? El hacer humano es una acción transeúnte en materia externa. En el horizonte de las artes humanas, entre las cuales está la técnica, solo incidirá en la transformación externa de sustancias materiales. Por definición, jamás podrá incidir en generar sustancias inmateriales, externas y reales en sí mismas. La mera acción transeúnte no puede generar vida, que es acción inmanente. El hacer técnico es acción transeúnte por definición, es externo. ¿Cómo de la acción transeúnte voy a crear vida, que es acción inmanente? No se puede. Y el plano de la técnica es siempre y esencialmente transeúnte. Bien. Entonces, y aquí podemos poner un ejemplo reciente de la inteligencia artificial, en este caso, la herramienta de inteligencia artificial de X, el ex Twitter de Elon Musk, que se llama Grok, que es una inteligencia artificial que se podía consultar en Twitter. No sé si oyeron lo que pasó hace poco, que Grok se volvió nazi, empezó a decir cosas terriblemente nazis, ¿no? O sea, cosas muy extremas, racistas, así, cosas duras, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Porque se había dado cuenta de la realidad? No. Porque cuando crea Grok por primera vez Musk, tenía mucha tendencia hacia la izquierda política. ¿Y por qué? Porque lo que hacía la inteligencia artificial no era pensar, voy a tratar de ir hacia lo que son las cosas, voy a reflexionar. No. Lo que hace la inteligencia artificial es, de una manera muy sofisticada y poderosa, utilizar la información que está publicada en Internet. Y en base a eso elaborar respuestas con un poder de predictibilidad, con una manera de seguirte la corriente muy, muy elevada. Antes había en software, en un software instalado, lo que ahora llaman aplicación, pero de una computadora, que se llamaba Dr. Abuse. Y este Dr. Abuse era un chatbox con inteligencia artificial, pero muy limitada porque estaba instalada
en el software. Eso sería pues en las versiones de los años 90 de Windows. Y uno podía tener conversaciones con este doctoravirus y eran muy sencillas, porque tú le decías, por ejemplo, ¿cómo estás? Y él te decía, bien, ¿y tú cómo estás? Y si tú le decías, me siento triste, por ejemplo, él te decía, ¿y qué es? ¿Y cómo definirías triste? O sea, todas las respuestas que tú le dabas o preguntas que le hacías te las volteaba como para parecer que estaba conversando contigo, aunque nunca te decía nada. Eso era muy sencillo. Pero ahora tienen muchas más herramientas para reconocer patrones. Y por eso la inteligencia artificial te saluda como tú quieres ser saludado, te habla de cosas que ya te recuerda todo lo que le has preguntado. Si le pides, por ejemplo, al ChatGPT que te haga un poema, pídanle ustedes, es interesante. A ver, chat, hazme un poema basado en todos mis gustos, intereses y cosas. Y te hace un poema. Y a veces es bonito, ¿no? A veces es... ¿Por qué? Porque simplemente reconoce patrones de todo lo que está publicado y de lo que tú mismo le has alimentado. Y Grok estaba, como muchas noticias están dirigidas con una tendencia política específica, Grok lo que hacía era, de manera más compleja, repetir lo que estaba publicado. Entonces, Musk dijo, aquí hay un sesgo, porque no todo el mundo es de esta tendencia, y esta tendencia de izquierda no es objetiva. Entonces, vamos a hacer, para balancear, que Grok se fije más en cosas opuestas a esto. Y Grok se fijó en cosas opuestas a eso. Y por eso incluso llegó a decir, soy meca Hitler, llegó a decir así. Porque todavía Musk, que es un extravagante, dijo, vamos a ponerle un poco de sentido del humor. Y después, cuando vio que estaba diciendo cosas tan raras, tan extremas, ¿no? Lo canceló. Ya no podía elaborar textos y solo podía elaborar imágenes. Y las imágenes que elaboraba la gente le decía, oye, por favor, ¿qué está pasando? Te están censurando. Por favor, di algo. Entonces elaboraba una imagen donde había, no me silencien, un tipo con un cartel diciendo, no me silencien. Pero luego lo terminaron de alimentar con otras cosas, con otro input. Y salió diciendo, perdón, disculpen, ha habido algunos problemas, pero ya no se van a repetir, etc. O sea, entonces, eso es lo que hace. Entonces, eso puede tener problemas, traer problemas, sí, trae problemas, especialmente para los profesores, porque ya, por ejemplo, yo ya no dejo trabajos, porque incluso tú le puedes decir, bueno, no les voy a dar idea, pero hay maneras donde tú lo puedes ir oscureciendo el texto para que no parezca tan inteligencia artificial. Si no te das cuenta el estilo de la inteligencia artificial cuando escribe. Pero hay maneras donde tú le puedes ir dando matices a partir de las órdenes que le des, en donde se va haciendo más coloquial y puede parecer una cosa que has escrito tú. Incluso hasta le puedes decir, haz algunas faltas de ortografía comunes en las personas que estén en primeros años de universidad y en el Perú. Pero por eso ya no hay que dejar trabajos escritos. Por eso hay que volver al examen nomás. El examen oral todavía, que es más útil a veces. Pero bueno, entonces, sí, es un problema. ¿Va a dejar a personas sin trabajo? Sí, pero no es una inteligencia artificial en el sentido propio del término. ¿Por qué? Porque no es inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una operación vital, una acción inmanente, y eso no es acción inmanente, eso es simplemente una máquina que usa la información de los seres humanos con una complejidad y facilidad muy grande, pero que no encuentra las cosas por sí mismas, ¿no? Por sí mismo, o sea, no. Bien, por lo tanto, cabe señalar que estamos ante una utopía más, ¿no? Es decir, ante un sueño imposible más con consecuencias políticas, ¿no? Pues hemos visto que por definición no puede producirse un amalgamiento, la llamada singularidad. Vamos a ver después con más detalle, y que tampoco la inteligencia artificial es propiamente una inteligencia, no es que vayan a tomar vida y luego hacer eso. Por ahí hubo alguien que denunció, un programador de Facebook, me parece que trabajaba en Meta, que dijo, no, ya hay algunas que tienen conciencia, ¿no? Pero era que había ocurrido un accidente por el cual dos programas habían empezado a interactuar entre ellos, haciendo cosas para las que no habían sido programados, pero en verdad los que los programaron no habían sabido que los habían programado para eso, sino que por la mezcla de los dos se dio una interacción no deseada, pero también programada, que fue involuntariamente programada, es decir, no es que tomaron vida por sí mismos. Pero bueno,
Siendo así, cabe preguntarnos por qué el sueño transhumanista se ha difundido tanto. ¿Y qué nos dice tal difusión del estado actual de la cultura? Parece ser que lo verdaderamente distópico y pesadillesco no es tanto un muy dudoso futuro plagado de máquinas humanas u hombres mecanizados viviendo eternamente, sino un presente donde sectores no desdeñables de la sociedad occidental contemporánea, incluso bastante educados, con una candidez admirable, si no escondiera una soberbia tragicómica, abrazan esta fe con apasionamiento e incluso exasperación. Parte de la responsabilidad por esta situación le corresponde a los medios masivos de comunicación, que, como sabemos, son una industria de consumo. Su oferta es cada vez menos periodística, salvo para un público muy segmentado, y cada vez más orientada al infotainment, al entretenimiento con pequeñas salpicaduras de información, entre comillas, cuando no al publireportaje. A eso hay que añadir que muchos investigadores, periodistas y divulgadores científicos anhelan convertirse en estrellas y opinadores y abusan de los experimentos mentales, quizá una de las consecuencias menos gratas de la cosmología contemporánea. Es decir, por ejemplo, cuando viene un experto y dice, bueno, vamos a hacer el experimento mental de la posibilidad del viaje en el tiempo. Y lo hace como un experimento mental, ¿no? Casi como quien habla poesía, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente diga, oh, mira. Y después algún ingenio diga, un científico ha hablado de que se puede viajar en el tiempo. Y claro, cuando tú analizas lo que ha dicho el científico en verdad ha dicho, no se puede viajar en el tiempo, pero pensemos en cómo sería si pudiéramos viajar en el tiempo. ¿Para qué? Para que lo entrevisten, para hacer show, ¿no? Suerte de ejercicios creativos de ciencia ficción, pero sin recursos literarios de calidad, aderezados extrínsecamente con una pátina retórica de ciencia dura y rigor. Incluso una figura para nada conservadora, como el psicólogo de Harvard Steven Pinker, ha señalado que no hay la mínima razón para creer en una singularidad coming, en una singularidad inminente o que venga, en una singularidad adveniente. No hay la mínima razón. ¿Qué es la singularidad? El amalgamamiento entre la máquina y el ser humano. El hecho de que puedas visualizar, de que se pueda visualizar un futuro en la imaginación, no es evidencia de que esto sea posible. Pero el núcleo del asunto nos revela elementos más profundos. La ideología transhumanista es la reedición más crasamente material del viejo sueño totalitario del hombre nuevo. Es en cierto sentido un retorno a los orígenes del espíritu revolucionario en el cumplimiento más exacto del ideal de Francis Bacon, un pensador inglés del siglo XVI, y que es un ideal que es la piedra basal de las sociedades de pensamiento, de las sociedades secretas de la masonería, que a partir del siglo XVIII actuarían de manera bastante intensa, erosionando el orden tradicional. 2 puntos. ¿Qué? Convertir al hombre en Dios para el hombre, por medio de las artes, como dice Bacon en el Novum Organum, es decir, de la tecnología en particular y de la gnosis inmanentista en general. San Pablo habla del hombre nuevo. La doctrina cristiana nos habla del hombre nuevo. Pero ¿por qué se hace nuevo el hombre? Por la gracia de Dios, que es una participación en la vida divina. En cambio, estos quieren el hombre nuevo, pero el hombre nuevo aparecerá por los esfuerzos del propio hombre, ¿no? El hombre alcanzará un conocimiento, pero un conocimiento que no será tanto conocimiento de la verdad, sino que será un conocimiento de poder. Saber es poder, decía Bacon. Es decir, no será un conocimiento contemplativo de la realidad, que busque sapiencial, que busque encontrar el bien, encontrar la verdad. No, es un conocimiento que utiliza los posibles bienes o verdades que hay como un instrumento para alcanzar un poder, para manipular la naturaleza, para manipular a los demás hombres y para alcanzar, como dice Bacon, la deificación por los propios esfuerzos del hombre. Es un intento de cumplir la promesa que hizo la serpiente a nuestros primeros padres en el jardín del Edén: Eriti sicut dii, seréis como dioses. No porque Dios los divinice con la gracia, sino porque comen el fruto de un árbol, es decir, dominan un cierto elemento de la naturaleza sin tener en cuenta las leyes de Dios. Sin embargo, la utopía transhumanista reviste un carácter en cierto modo aún más lamentable que el de las utopías precedentes, como el jacobinismo, como el comunismo, ¿no? Aunque desastrosas y perennemente heréticas, parafraseando a Tomás Molnar, por lo menos pretendían revestirse de atavíos comunitarios y filantrópicos.
Mientras que la utopía transhumanista, en su individualismo inmediato y en su correlato puramente biologicista, no pretende directamente ninguna reforma social supuesta o realmente beneficiosa, sino en resumidas cuentas la prolongación ilusoria de los placeres sensibles más allá del agotamiento de la base corporal. Por lo menos estos comunistas creían que iban a mejorar la sociedad para todos los hombres, ¿no? Y que iban a crear una sociedad utópica, perfecta, ¿no? En cambio, ya la idea misma de sociedad está puesta en duda por los transhumanistas. Lo que ellos quieren es darle a cada individuo la posibilidad de vivir eternamente. ¿Para qué? Para un mundo más solidario, ¿no? Para que pueda disfrutar de la vida por siempre. ¿Y de qué? Disfrutar no de la contemplación, sino disfrutar de los placeres sensibles. Claro está que muchos transhumanistas se sublevarán ante esta caracterización, porque considerarán que la prolongación de la vida humana sin fin, necesariamente exigirá, en grado de mero deber moral, claro está, y sujeto probablemente a los designios y disciplinas de un gobierno mundial, una educación en mindfulness. Pero lamentablemente el mindfulness que pregonan es simplemente otro placer sensible, no es ni una virtud ni un bien en sí, sino simplemente el sentirse bien con uno mismo, el sentir, lo puramente sensible, ¿no? En un sentido pasional, adecuadamente proporcionado al grosero materialismo de esta utopía social. Bien, ¿cuál sería entonces el mayor riesgo del transhumanismo? No sus sueños delirantes, sino la antropología subyacente a ellos, la negación radical de la naturaleza humana y la proyección ad infinitum de la expansión absoluta de los deseos vitales de las personas. Esta degradación de las aspiraciones humanas, otrora algo más trascendentes, acaba convirtiéndose en una suerte de escatología adecuada para el hombre más actual. ¿Qué es la escatología? La escatología es la parte de la teología que nos habla acerca de nuestro destino después de la muerte y el destino del mundo cuando el mundo se consume, cuando se consume este siglo. Por ejemplo, ¿qué va a venir, no? Muerte, juicio, infierno o gloria. Esos son los novísimos que estudian la escatología. O también, ¿qué va a pasar cuando acabe el mundo? La aparición del anticristo, la apostasía, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el juicio universal. Eso es lo que estudiaba la escatología, la teología. Pero la escatología adecuada para el hombre más actual es, va a llegar un momento donde todos vamos a poder vivir eternamente y no vamos a sufrir porque la tecnología nos va a hacer mejores, etc. Y el hombre más actual está casi divinizado por el democratismo universal, ¿no? Por esta expansión de la democracia liberal en el mundo, ¿no? Ortega y Gasset, que es un pensador español, tiene un libro que es más que profético titulado La rebelión de las masas y retrata a este tipo humano, a esta forma de ser, que es la forma de ser que este tipo de delirios transhumanistas le caen de perillas, ¿no? Y le encantan, ¿no? Dice Ortega y Gasset, esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre más actual dos primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la psicología del niño mimado, y en efecto, no erraría quien utilice esta como una cuadrícula para mirar a su través el alma de las masas actuales. Heredero de un pasado larguísimo y genial de inspiraciones y esfuerzos, el nuevo vulgo ha sido mimado por el mundo en torno. Mimar es no limitar los deseos, es dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. La criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitarle toda presión en derredor, todo choque con otros seres, y llega a creer efectivamente que solo él existe y se acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie superior a él. Fin de la cita. Por eso es que este hombre masa, que es eternamente caprichoso y que aparece en la ciudad, es un modelo humano que aparece en las sociedades muy sofisticadas, ¿no? Y por eso es laicista, por eso no cree en Dios, porque dice, ¿cómo va a haber alguien mejor que yo? No puede haber Dios, porque si hubiera Dios, sería alguien que sería mejor que yo, y no, todos somos iguales. El hombre más ha sido el modelo humano afín a todos los totalitarismos, a todos los regímenes autoritarios más feroces, ¿no? Pero nunca antes, hasta este momento, se había abierto la posibilidad teórica de una expansión tan desenfrenada de sus deseos vitales, ya ni siquiera constreñida por el partido, la clase o la nación, como en los anteriores totalitarismos.
Así esta nueva utopía llevará a su paroxismo el impulso totalitario de la modernidad. Por otra parte, el hombre masa, habiendo roto por su narcisismo constituyente con la tradición y la trascendencia, solo podrá salir de sí mismo a través de vínculos de índole carnal. Estos serán sus únicos sucedáneos de la trascendencia. Es decir, salir de mí mismo, trascender, irme al cielo, ir hacia donde los demás, a servirlos, no. La única trascendencia son los vínculos de índole carnal. Lo único que me lleva a juntarme con otras personas son estos vínculos de índole carnal. La revolución sexual que hemos venido atestiguando a lo largo del mundo desde hace más de 50 años más o menos, no es más que la degradación sin término del hombre, aún más degradante y grotesca al llamarse a sí misma liberación. Y precisamente en el contexto de la revolución sexual que emerge, ese suerte de ancestro simbólico, compañero actual y quizás heredero sobreviviente del transhumanismo, el transexualismo, transgenerismo y más principalmente la llamada ideología de género. Aunque su matriz es más marxista que tecnocrática, la ideología de género comparte con el transhumanismo la radical negación de la naturaleza humana y la búsqueda de una utopía carnal asocial, es decir, contra la sociedad, pero centrada mucho más directamente en el Dios vientre. Como sabemos, el planteamiento básico de la ideología de género es que todo aquello que tradicionalmente hemos considerado como esencial y estable en el ámbito de lo humano no es más que el reflejo de una relación de poder arbitraria y hegemónica. Siguiendo aquella frase casi litúrgica de Walter Benjamin, con la que Herbert Marcuse, uno de los llamados marxistas culturales, concluye El hombre unidimensional, y la frase es: solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza, fin de la cita. Los ideólogos de género buscaron empoderar a diversos sectores atribulados psíquicamente y les inculcaron la idea de que su plenitud vendría no solo a través de una grave mutilación quirúrgica y de un tratamiento químico perpetuo que acaba por generarles grandes trastornos de salud, sino que con una ibris, con un orgullo inédito, confisca y transforma a voluntad la misma fábrica de lo humano. Al calor del liberalismo globalizante posterior a la caída del muro de Berlín, el transhumanismo tecnocrático y el neomarxismo transexual empezaron una cohabitación que probablemente será bastante larga. Totalitarismo trans y escatología. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué están ocurriendo las cosas ahora? Cosas tan raras, como que personas quieran cambiar de sexo, quieran cambiar de especie, quieran vivir eternamente, quieran volverse máquinas, o las máquinas quieran hacernos creer que se van a volver seres humanos. ¿Por qué? Por todo esto, creo que la amenaza real no provendrá de los sueños imposibles de la singularidad o de la abolición de la muerte, sino del uso patológico de la tecnología al servicio de delirios perversos de la índole más inconfesable, siempre en consonancia con la expansión sin límites de los deseos vitales. Hace algunos años, la BBC anunció que científicos chinos habían logrado que 2 ratones hembras tuvieran una cría, rompiendo las reglas naturales de la reproducción. Utilizando técnicas de edición genética, lograron fecundar un óvulo con una célula madre embrionaria haploide, que puede convertirse en muchas células, es una célula muy plástica. Aunque todavía está bastante lejos la posibilidad de que este experimento se replique funcionalmente en humanos, podemos decir que por lo menos ya las barreras morales hace tiempo que han sido quitadas, y en tal caso nada que sea técnicamente posible dejará de hacerse, por más degenerado que nos parezca. Hay un libro de un sacerdote argentino, Leonardo Castellani, que se llama El Apocalipsis de San Juan. Y ahí él, en una nota a pie de página, comenta una conversación que tuvo con Monseñor Juan Straubinger. Monseñor Juan Straubinger es el traductor de la llamada Biblia Platense, que es una Biblia que se hizo en la ciudad de La Plata de Argentina, ¿no? Y es un comentarista bíblico muy acertado, muy adecuado. Y cuando se hizo la bomba atómica, en 1945, cuando se lanzó sobre Japón, Monseñor Straubinger le dice al padre Castellani: ¿usted cree que no la van a volver a usar? Entonces, si el hombre crea un arma suficientemente poderosa como para generar un daño incalculable al mundo, ¿usted cree que no la van a usar? En algún momento la van a usar. Entonces, y todo lo que puedan inventar, en algún momento lo van a inventar. Hay cosas que no van a poder inventar, no van a poder abolir la muerte,
no van a poder amalgamar a una máquina con un ser humano, ni hacer que una máquina se vuelva un ser humano, ni que un ser humano se vuelva una máquina, eso no van a poder. Pero todo lo demás que puedan hacer, lo van a hacer. Entre los rasgos que Emilio Gentile señalaba en el totalitarismo, existen algunos que peligrosamente se expresan entre los cultores del binomio transhumanismo-ideología de género. Si bien ya no a través de un partido militarizado, se pretende, cito, efectuar la conquista de la sociedad, esto es, subordinar, integrar y homogenizar a sus gobernados conforme al principio de politicidad integral de la existencia, tanto individual como colectiva, con el propósito de modelar al individuo y a las masas, merced de una revolución antropológica, para regenerar al ser humano y crear un hombre nuevo, en procura de crear una nueva civilización de carácter supranacional. Fin de la cita. El hombre es político por naturaleza, es social por naturaleza, pero esta politicidad integral es hacer que todas las realidades humanas impliquen una relación de poder, ya sea de captura o defensa del poder. Así, por ejemplo, una razón totalitaria busca siempre alterar el lenguaje. Por ejemplo, los franceses revolucionarios, que fue el primer intento de una sociedad totalitaria, después de la Revolución Francesa de 1789, abolieron el uso del término señor, monsieur, y lo reemplazaron por el citoyen o citoyen, ciudadano, ciudadana. No podías decirle a alguien señor. Si le decías a alguien señor, era sospechoso de contrarrevolucionario. De la misma manera, abolieron la semana, porque tenían que crear un hombre nuevo, y la semana era un vestigio cristiano. Entonces, establecieron la décadi, que era 10 días. Ya no 7, 10 días. Le cambiaron los nombres a los meses. Ya no era enero, febrero, marzo, abril, era pluvial, brumario, termidor, nivoso, fructuoso, floreal, es decir, de acuerdo a las estaciones. Le cambiaron el nombre a los meses porque decían, esto no puede ser. La Revolución Francesa, que hace poco se celebró, que en los libros, cuando uno ve los libros de Corridos, dice, qué maravillosa la Revolución Francesa, hizo eso la Revolución Francesa. De la misma manera, los comunistas también un tiempo abolieron el uso de el término señor, y era camarada. Entonces, tratan de cambiar el lenguaje. El Tercer Reich también trató de cambiar el lenguaje, los nazis. Y ahora quieren cambiar el lenguaje con el llamado lenguaje inclusivo. Eso es una señal de un intento de politizar integralmente la existencia humana, y eso es por lo tanto una señal de totalitarismo. Como vimos, la obsesión por el hombre nuevo la tiene el transhumanismo, aunque interpretado de una manera burda pero atractiva para la cultura actual. El principio de la politicidad integral de la existencia humana es defendido por los ideólogos de género con tan buena fortuna que el combate contra los llamados micromachismos a favor del lenguaje inclusivo, a pesar de su carácter hilarante y descabellado, ha sido aceptado incluso en ámbitos estatales y académicos. Junto con la negación del hombre nuevo, una de las características esenciales del totalitarismo es la negación de la naturaleza como ordenamiento un fin. Y para el futuro totalitarismo en ciernes ya no habrá esencias fijas, todo será todo, y en medio de la relativización de toda definición o principio, quedará incólume solo el poder, autojustificado y autoimpuesto. Este clima espiritual, absolutamente irracional, fue ya vislumbrado por Hilaire Belloc, que anunciaba que la última herejía sería el alogismo, es decir, la ausencia de la razón, destruir la razón, es la última herejía. Mao Zedong, que lo tienen por ahí, uno de los mayores enemigos de la metafísica en la historia de la humanidad y también el mayor y más violento dictador totalitario de China, escribió lo siguiente en 1917. Cito: todos los fenómenos del mundo son simplemente un estadio del cambio permanente. El nacimiento de esto es necesariamente la muerte de aquello, y la muerte de aquello es necesariamente el nacimiento de esto, de manera que el nacimiento no es nacimiento y la muerte no es destrucción. En todos los países, las diversas nacionalidades han lanzado distintos tipos de revoluciones que purifican de manera periódica lo viejo, infundiéndole lo nuevo, representando todas ellas cambios enormes que implican la vida y la muerte, la generación y la destrucción. La destrucción del universo también es así. Aguardo con impaciencia su disolución, porque de la destrucción del viejo universo nacerá uno nuevo. ¿Y acaso no será mejor que el antiguo universo? Yo afirmo, lo conceptual es real, lo finito es infinito. Los significados temporales son los significados intemporales. La imaginación es pensamiento, la forma es sustancia, yo soy el universo, la vida es muerte y la muerte es vida. El presente es el pasado y el futuro, el pasado y el presente son el pasado y el futuro son el presente. Lo pequeño es grande, el yang es el yin, arriba es abajo, lo sucio es limpio, lo masculino es femenino, lo grueso es fino. En esencia, todas las cosas son una sola y el cambio es la permanencia. Soy la persona más eminente y también la persona más indigna. Fin de la cita.
la recoge Schramm en su monumental compilación El camino de Mao al poder, escritos revolucionarios de 1912 a 1949. En este rapto poético donde la dialéctica marxista, Schelling, Hegel, Heráclito, el New Age y la sociedad del pluralismo y la diversidad parecen darse la mano, está esbozada la espiritualidad del totalitarismo futuro. Parece ser que, salvo la intervención siempre posible y también probable de una fuerza metahistórica superior, es decir, Dios, un gran estado totalitario trans se irá formando a lo largo de este siglo, primero informalmente y luego en todo su horror. Joseph Pieper afirmaba que la representación del anticristo como un ser monstruoso, ni hombre ni animal, correspondía a la representación, cito, plástica de la apostasía del hombre, que arroja de sí la natural semejanza divina. No queremos ser lo que Dios ha llamado hombre. Fin de la cita. Esto es del fin del tiempo de Joseph Pieper. Este es el significado escatológico del transhumanismo y la ideología de género. Muchas gracias.